Buenos días, hoy les quiero conversar sobre la epilepsia. Voy a iniciar definiendo qué es ella. La epilepsia se define como una actividad eléctrica cerebral anormal y asincrónica. Esa actividad eléctrica anormal, aumentada, exacerbada, paroxística, asincrónica, tiene relación a una alteración en el intercambio iónico y es mediado por la bomba de sodio y la bomba de potasio. Entonces la bomba de sodio lo que hace es sacar 3 potasios y meter 2 sodios dentro de la membrana de la neurona, aumentando su excitabilidad y su potencial de acción nervioso, generando descargas masivas e irregulares. Luego que el sistema GABAérgico debería entrar en mediación y debería controlar esa actividad epileptiforme o esa actividad eléctrica anormal. El sistema GABAérgico cumple la función de depresor del sistema nervioso y el glutamato, como principal excitador del sistema nervioso central, iniciaría esa actividad eléctrica anormal en ese intercambio iónico alterado. Existen 2 tipos o 2 clasificaciones de epilepsia. Las epilepsias se clasifican en 2 variantes o en dos subtipos, por así decirlo: las epilepsias focales y las epilepsias generalizadas. Las epilepsias focales serán de acuerdo a la región cerebral donde se dé la actividad eléctrica anormal y estará relacionada con uno de los 2 hemisferios cerebrales, ya sea el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo, y en alguna región de los lóbulos del cerebro. Esas manifestaciones semiológicas tendrán lugar obviamente de acuerdo a la región donde esté el foco epileptogénico y se genere la actividad eléctrica o la crisis epileptiforme. Si es, por ejemplo, en la región parietal, habrán manifestaciones sensitivas. Si es en la región occipital, tendrán manifestaciones de carácter visual, incluso el paciente puede ver puntos o puede tener ilusiones u otras alteraciones visuales. Si es en la región frontal, habrán manifestaciones a nivel motor. Si es en la región temporal lateral, habrán alteraciones en el lenguaje, sobre todo afasias transitorias, en comprensión. Y si es en la región temporal mesial, habrán alteraciones cognitivas y desconexión del medio y alteraciones afectivas. En las epilepsias generalizadas siempre hay compromiso motor, a excepción de las crisis de ausencia, que esas no tienen compromiso motor, sobre todo las crisis de ausencia típicas. Las crisis de ausencia son una desconexión del medio, generalmente son un tipo de epilepsia que es muy común y muy usual en los niños, y se genera como una desconexión del medio, el niño se queda ido, como elevado, con la mirada perdida, y dura unos segundos, se reencuadra y vuelve. ¿Cuál es la situación con la epilepsia? No es solamente esa manifestación semiológica de la convulsión, sino que hay otras alteraciones importantes que ya luego vamos a entrar a indagar y vamos a entrar a profundizar. Hay varios tipos de epilepsia, ya les comenté, y según la región, si es focal va a tener su semiología, y si es una epilepsia generalizada, pues tendrá mayormente compromiso motor. Las epilepsias focales también tienen compromiso motor, pueden venir sin o con compromiso motor, y las generalizadas con compromiso motor, a excepción de las ausencias, como comenté. Hay un tipo de epilepsia que es el que todo mundo conoce, que creen que todas las personas convulsionan de la misma forma, que es la tónico-clónica, donde el paciente se desvanece porque pierde el tono motor, hay atonía y arranca con contracciones rítmicas, donde hay extensión y flexión de los músculos con este movimiento, y obviamente el paciente pues convulsiona, cae al piso, las personas pues le genera cierto riesgo lo que está pasando, cierto miedo, y tratan de socorrer o ayudar al paciente. En las epilepsias puede haber pérdida de control de esfínteres, es decir, los pacientes se pueden orinar o se pueden hacer popó en la convulsión. Las epilepsias focales generalmente son fáciles de identificar porque tienen síntomas premonitorios, a eso le llamamos aura.
El aura es que el paciente puede identificar cuando viene una crisis, a diferencia de las epilepsias generalizadas, que sí pueden tener ciertos prodromos, pero no tienen una aura como tal, porque como es una actividad eléctrica generalizada, alterada, masiva en todo el cerebro, no le da como el cierto tiempo para tener esos síntomas premonitorios en el paciente. Ya entrando y como entendiendo un poco más de las clasificaciones de la epilepsia y de lo demás, vamos a conversar de otros síntomas que se manifiestan, que son los síntomas neuropsiquiátricos. Como la epilepsia genera un daño cerebral importante, pueden haber manifestaciones neuropsiquiátricas de relevancia que usualmente están en los pacientes y que poco se indagan. ¿A cuáles hago referencia? Por ejemplo, la ansiedad, a la depresión, a las psicosis transitorias, a los episodios maníacos, a los defectos de atención, a los problemas comportamentales, ya sea la hiperactividad o por ejemplo el trastorno opositor desafiante y otras manifestaciones clínicas neuropsiquiátricas de relevancia. Pudiera escoger cualquiera de ellas. Hay otros síntomas que son las manifestaciones psiquiátricas. La diferencia entre las neuropsiquiátricas es que tienen un sustento de daño neurobiológico y las otras tienen un sustento más de orden exógeno. Me hago explicar. O me explico mejor. Los pacientes, por ejemplo, experimentan muchos sentimientos de minusvalía frente a su enfermedad. Entonces comienzan a relacionarse menos. Son pacientes que tienden a no trabajar, que tienden a no tener pareja. Son pacientes que se coaccionan o se cohiben más de una vida social. Y eso genera un impacto en sus emociones y en su comportamiento. Esa intervención neuropsiquiátrica y psiquiátrica debe ser manejada farmacológicamente por psiquiatría y debe llevar sí o sí el tratamiento psicoterapéutico. Los medicamentos psiquiátricos en estas condiciones son coadyuvantes de los procesos, de los síntomas psiquiátricos o neuropsiquiátricos, pero nunca deben ir solos, siempre deben ir acompañados de psicoterapia enfocada en manejar obviamente los sentimientos, las relaciones interpersonales, como el trabajo, la funcionalidad, la calidad de vida del paciente. Por otro lado, las epilepsias generan defectos cognitivos. Esos defectos cognitivos están enmarcados en funciones mentales superiores o en los procesos mentales superiores. ¿Cuáles? Memoria, atención, lenguaje, funciones ejecutivas, noxias y praxias. Entonces, por ejemplo, la perfilación en la evaluación neuropsicológica en un paciente con epilepsia nos puede ayudar a determinar en qué hemisferio, si es una epilepsia focal, en qué hemisferio está el foco epileptogénico. Por ejemplo, si el paciente rinde más en tareas de atención visual o en tareas de memoria visual, pudiera el clínico determinar que la región y el foco epileptiforme debe estar ubicado en el hemisferio derecho. Si el paciente, por ejemplo, rinde menos en tareas del lenguaje o en memoria verbal, el clínico pudiera determinar que el foco epileptogénico está en el hemisferio izquierdo. Esto para las epilepsias focales. Sin embargo, ¿qué? Las epilepsias generalizadas también generan defectos cognitivos. Unos más alterados que otros, sí, en ciertas regiones. Para eso está la evaluación neuropsicológica y determinamos cuál es el perfil y el funcionamiento que tiene el paciente en sus procesos mentales superiores. Incluso las evaluaciones neuropsicológicas se hacen también en los pacientes que son candidatos a cirugía de epilepsia y son un paraclínico muy fundamental para determinar si el paciente es candidato o no. De igual manera, los neuropsicólogos también diseñan paradigmas para evaluar memoria y lenguaje en resonancia magnética funcional para los pacientes que son candidatos a cirugía de epilepsia. Luego de determinar el perfil que hace el neuropsicólogo, instaurar la rehabilitación neuropsicológica, es decir, mejorar esos procesos cognitivos que tiene impactado el paciente y que le influyen negativamente, por ejemplo, en lo académico, en lo laboral, en lo social y en las demás actividades instrumentales complejas. Pagar una factura, hacer una vuelta, hacer cualquier tipo de tarea compleja, planear algo, planear un matrimonio, una boda, una cena. Todos esos procesos cognitivos son muy importantes. Entonces el neuropsicólogo determina el perfil, establece que está alterado
e inicia la rehabilitación neuropsicológica. Quiero hacer un llamado y quiero recordarles, el servicio inicia y la canalización de los pacientes con epilepsia inicia por neurología, quien instaura el tratamiento y obviamente hace el diagnóstico previo. Luego que el clínico siempre debe indagar por esos procesos emocionales, por otros síntomas psiquiátricos, por la sociabilidad del paciente, por la calidad de vida que está llevando el paciente con su enfermedad. ¿Para qué? Para así derivar a otros servicios importantes, psiquiatría, neuropsicología, psicología clínica. Entendamos las condiciones, los trastornos, las enfermedades, las patologías, no solo esta, sino todas como algo de abordaje integral. Debemos trabajar en equipo. ¿Para qué? Para mejorar el bienestar de los pacientes. Mire, por ejemplo, los pacientes en algunas crisis epilépticas, por ejemplo, las epilepsias temporales, pueden experimentar llanto, risas inmotivadas, ataques de pánico y otras manifestaciones clínicas. Por ejemplo, las epilepsias del lóbulo temporal de vieja data dan un síndrome de hiperreligiosidad. El paciente se vuelve muy excesivamente religioso y ese síndrome necesita un abordaje clínico importante. Eso como para hacerle una relación. Las epilepsias tienen mucho que ver en los niños con los trastornos de aprendizaje, con los trastornos del comportamiento, con las afectaciones obviamente en lectura, en escritura, incluso con el coeficiente intelectual según el daño que haya provocado la misma en el cerebro. Entonces, mire cómo podemos entender y abordar una condición desde un abanico más amplio, entenderla y buscar la ayuda profesional. Recuerden, soy Jeifer Cisneros Boscán, su neuropsicólogo clínico. Para consultar conmigo me pueden buscar en el Centro Médico Bioanálisis PS. Si tienen algún comentario, si quieren agregar algo más, con gusto lo puede hacer y estamos para resolver sus dudas. Un abrazo y bendiciones para todos.